Hola, en esta presentación lo que vamos a ver son algunos conceptos clave. Por eso, antes de avanzar con el nuevo tema que nos corresponde en la clase de hoy, lo que vamos a hacer es repasar estos conceptos que tengo preparados para refrescarlos, pues son la base medular del curso y de las dos unidades que ya nos restan, que son un poco más prácticas. Ok, para dar inicio, entonces tenemos a la andragogía. Aquí es importante saber que la andragogía entonces va a ser un arte o una ciencia para ayudar a que las personas adultas aprendan. En términos prácticos, la andragogía va a significar que la instrucción dirigida a personas adultas debe centrarse más en lo práctico que en lo teórico y debe centrarse más en sus intereses que en el interés propio de la persona docente. Existen 6 principios dados por Knowles que nos van a decir las bases de esta noción de la andragogía. Tenemos, por ejemplo, que las personas adultas necesitan saber por qué necesitan aprender algo. Y esto es muy importante en todos los procesos de capacitación porque es importante trabajar sobre este principio para hacer ver la capacitación como un momento de mejora y no como un castigo o una penalización. Las personas adultas necesitan construir sobre su propia experiencia, ya lo hemos conversado. La experiencia es muy importante en las personas adultas y en especial cuando hablamos en espacios laborales porque estas personas no parten de cero, no parten sin ningún conocimiento y esas experiencias que tengan es importante utilizarlas a nuestro favor para que los procesos de capacitación sean más fluidos y se desarrollen de mejor manera. También deben sentirse responsables de su aprendizaje. Esto está ligado entonces a la noción de autonomía. Es importante darles esta libertad en ciertos momentos, por ejemplo, las estrategias virtuales. Y con las estrategias virtuales me refiero a que puedan entrar en la plataforma a lo largo de la semana para desarrollar las tareas o los ejercicios. Y esta autonomía les va a brindar este sentido de responsabilidad porque no se les debe dar una libertad al 100%, sino que debe haber, por ejemplo, fechas concretas para las entregas de los trabajos y esto se incentiva el sentido de responsabilidad dentro de la persona. Otro de los aspectos es que las personas adultas están listas para aprender si el entrenamiento resuelve un problema inmediato. Entonces aquí vamos con la necesidad de la inmediatez en un sentido más oportuno, es decir, los procesos de capacitación o de entrenamiento deben estar enfocados a solucionar un problema eh, es decir, reformulo, lo que se les va a brindar en la capacitación o en el entrenamiento les va a servir y lo van a poder aplicar de manera inmediata, inclusive mientras se está llevando el proceso de capacitación, ya se puede ir aplicando ciertos conocimientos para ir resolviendo ciertos problemas en el ámbito de trabajo. Y también las personas adultas quieren que su entrenamiento esté enfocado en el problema, es decir, si estamos trabajando el tema de la atención al cliente, debe enfocarse únicamente en eso. No necesitamos irnos hacia otros temas, ampliar a otros aspectos, porque si no se va a perder el foco y la atención de las personas en la capacitación, pues ya eso se sale de su interés, sale de inclusive de los objetivos y de las metas de la capacitación, pues son otros temas y no hay que entonces enfocarse en un solo punto y trabajar sobre ello. Cuando hablamos de capacitación, nos referimos entonces a un proceso
que va a ser una herramienta fundamental para el desarrollo del personal, el desarrollo tanto personal como profesional de todas las personas que van a trabajar en mi empresa, organización. En la capacitación las personas pueden aprender nuevas habilidades, conocimientos, destrezas, principios teóricos, prácticos y todo esto les va a permitir mejorar sus destrezas, sus capacidades para desarrollar tanto su trabajo e inclusive podría funcionarles para su vida diaria. ¿Por qué? Porque la capacitación es más amplia de lo que podría ser el entrenamiento que ahorita lo vemos. La capacitación puede abordar temas desde un aspecto muy teórico, por ejemplo, eh, hablar sobre la comprensión de una normativa laboral, o puede ser bastante práctico, como el utilizar ciertas estrategias, pero no necesariamente estas estrategias están ligadas sí o sí a un solo enfoque, como lo estará el entrenamiento. Es decir, la capacitación puede ser más amplia porque inclusive puede durar meses y llegando a ser hasta un año, ¿verdad? Entonces, la capacitación es más duradera a lo largo del tiempo, pueden ir más lento y se va a enfocar en esta adquisición de habilidades, conocimientos y otros detalles que ya mencioné. Entonces, el entrenamiento va a ser muchísimo más puntual porque lo que busca es una preparación para poder continuar desempeñando una función de manera satisfactoria en mi lugar de trabajo. Por lo general, suele estar basado en un protocolo de trabajo. Con protocolo de trabajo hay que pensar, qué sé yo, en una estrategia, en una normativa nueva o en algunas reglas nuevas de la forma, por ejemplo, en que si se va a utilizar la huella digital para marcar mi hora de entrada y mi hora de salida, y antes lo que se utilizaba era se me olvidó la palabra, un marcaje tradicional con una tarjeta. Entonces, el enseñar ese protocolo de cómo llego yo a la máquina, pongo mi dedo, cuál de todos los dedos va a ser, eso es un protocolo muy puntual e inclusive este entrenamiento puede ser de un par de días o ya muy, muy, muy extenso, podrían ser inclusive 3 meses, pero no más de eso. El entrenamiento es muy puntual, es muy corto y se enfoca en situaciones que tienen un corte más práctico y a diferencia de la capacitación, que la capacitación era más larga, más extensa e inclusive la capacitación podía abordar temas teóricos. El entrenamiento no. Es mucho más práctico porque se enfoca, como ya dije, en estos protocolos que se van a estar aplicando dentro del espacio laboral. Otro de las nociones o de los conceptos importantes que vimos fue la idea de modelo de capacitación. Acá en la diapositiva les pongo un extenso concepto, una definición extensa de este concepto, pero en sí el modelo lo que me va a dar es una guía de cómo voy a ir actuando para formalizar, para estructurar todo mi proceso de capacitación, que por ejemplo acá lo vemos que nos dice que es un conjunto de normas, procedimientos y actividades dirigidas a determinar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para que, entre comillas, un departamento de capacitación o el sector, dentro de recursos humanos, quienes se encargan de de formación, o independientemente cómo se llame el espacio encargado o las personas encargadas de hacer procesos de capacitación para que estas personas cumplan con sus objetivos programados es que utilizan los modelos de capacitación, porque va a ser este marco administrativo y ya por acá podemos ir viendo la importancia o podemos ir viendo cómo empieza a aparecer ya el tema que vamos a ver
hoy. Y es este marco administrativo que me va a decir a mí qué debo hacer, cómo lo debo hacer e incluso cuáles son los pasos en los que debo ir realizando las tareas. Finalmente, de lo que vimos en las sesiones pasadas, tenemos la supervisión, que esta era importante porque me puede ir guiando día a día eh, cómo van, por ejemplo, las nuevas personas que acaban de ingresar a la empresa asumiendo sus puestos de trabajo o cómo la supervisión yo puedo brindar un acompañamiento, un seguimiento y un control de los procesos de capacitación que yo ya he aplicado, no solo para ver los alcances y aprendizajes que tienen las personas, sino también para ver cómo mi capacitación, toda mi planificación, mi estructuración de capacitación ha funcionado o cuáles son sus puntos que se deben mejorar para futuras aplicaciones de esta capacitación. Entonces, la supervisión dentro de la capacitación de personal viene a ser un poco como lo que es la evaluación de los proyectos. Y perdón, un concepto nuevo que no hemos profundizado en él es el de la instrucción. Este viene a ser importante dentro de toda la noción de la capacitación de personal porque también, además de la figura del gestor o del administrador de las capacitaciones, también está quien va a facilitar las capacitaciones. Puedo ser yo mismo o puede ser otra persona que trabaje conmigo. La instrucción es ese momento en el que yo estoy frente al grupo y desarrollo todas mis acciones planificadas y programadas para que los aprendizajes se adquieran de una mejor manera o de la manera esperada. Es decir, van a ser mis estrategias para poner en marcha la acción educativa. Hablamos de acción educativa, ¿verdad? Porque independientemente de que estemos en un espacio empresarial, organizacional, em, la empresa, desde el punto de vista de la capacitación, es esta, son estos procesos de capacitación, entrenamiento, son vistos como espacios educativos no formales. Entonces hay que pensar en que lo que se hace desde este momento en que se planifica una capacitación y se llega a facilitar o a poner en marcha, lo que hay en medio de todo esto son pequeñas acciones educativas que están guiadas para la adquisición de un aprendizaje. Y la instrucción son estas herramientas, estrategias y técnicas que yo voy a utilizar como persona que facilita para que el conocimiento llegue a la persona. Hablamos también de instrucción en el ámbito virtual cuando yo planifico mi entorno de trabajo o mi entorno, mi aula virtual, por ponerle un ejemplo. Por poner este ejemplo del aula virtual, cuando yo planifico y cuando yo digo, bueno, primero se va a leer este documento, luego se va a ver este video, luego se va a ver esta presentación, luego se va a hacer una actividad, luego se va a hacer un foro, luego una prueba. Todas esas estrategias son mi manera de aplicar la instrucción de una manera virtual. Y bueno, llegamos al final de este recorrido. Buen trabajo por la atención y vamos a tomarnos un pequeño descanso y ya retomamos con lo que continúa, que ya viene a ser ahora sí el tema principal de la clase de hoy.